Es como siempre, es muy agradable compartir esta actividad de los domingos del Movimiento de Cultura Espírita Cima con ustedes, un espacio que ha sido diseñado para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las potencialidades del espíritu y en especial para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. Como siempre, es bueno recordarles que tienen a su disposición en la página web de la Asociación Espírita Internacional, SEPA, la colección Libre Pensamiento. Entre ellos tienen las obras El Espiritismo en la Perspectiva Laica y Libre Pensadora, del doctor Milton Medrano Moreira, y Salomón Jacob Benchaya, La Inmortalidad del Alma, del ingeniero David Santamaría, Mediunidad e Intercambio entre dos Mundos, del doctor Ademar Choro dos Reyes, Reflexiones sobre la idea de Dios, de Ricardo Moraes Núñez y Dante López, Reencarnación, un revolucionario paradigma existencial, el ingeniero Mauro de Mezquita Espínola, y el libro que vamos a presentar hoy por parte de sus autores, Espiritismo, Ética y Moral, de la doctora Yacira Jacinto da Silva y el doctor Milton Medrano Moreira. Les recordamos igualmente que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Instagram estamos como CIMA Movimiento Espírita, en Facebook Espiritismo Kardeciano Laico, en Twitter Venezuela Espírita, en YouTube Cultura Espírita Oficial, y nuestra página web CIMA Movimiento. Sin embargo, bueno, voy a presentar a los autores del libro y si posteriormente podemos, que yo sé que los conocen ampliamente y a los dos los queremos muchísimo en el Movimiento de Cultura Espírita CIMA porque son de la casa, son de la familia, son esa familia espiritual que uno tiene y que aunque no se ven todos los días, uno sabe que forman parte de uno. La doctora Yacira Jacinto da Silva es graduada en Ciencias Biológicas, Matemática y Derecho. Tiene una maestría en Derecho Procesal, especialización en Violencia Doméstica contra niños y adolescentes en la Universidad de San Pablo. Tiene una especialización en Derecho Sanitario en el Instituto Sirio Libanés de Enseñanza e Investigación, estudiosa de las políticas sobre dependencia química, actualmente abogada, empresaria y consultora. Es jueza de derecho en el Tribunal de Justicia de San Pablo, ya jubilada. Ha participado de la fundación de las siguientes instituciones: Asociación de Protección Carcelaria, APAC, Instituto de Protección e Inclusión Social, ITIS, Instituto de Cultura Espírita Hernán Guimarães Andrade, Espacio Comunitario de Aprendizaje, Programa de Educación Integral, Fundación Puerta Abierta, apoyo de tratamiento a personas en uso abusivo de alcohol y otras drogas, Espírita de Nacimiento, participó activamente de la infancia, miembro de CPDOC, Centro de Pesquisas y Documentación Espírita, delegada de CEPA, Asociación Espírita Internacional, miembro de CEPA Brasil, Asociación de Delegados y Amigos de CEPA en Brasil, participante del Centro de Estudios Espíritas José Herculano Pires, autor del libro Criminalidad, Educar o Castigar, actual presidenta de la Asociación Espírita Internacional. Milton fue procurador de justicia, jubilado del Ministerio Público de Río Grande do Sul en Brasil, abogado y periodista, escritor, autor de varios libros, entre los cuales se encuentran Derecho y Justicia, Uno Llegar Espírita, Si Todos Fuesen Iguales, director de la revista La Reencarnación de la Federación Espírita de Río Grande do Sul, miembro y expresidente del
Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, editor y director hace 26 años de la revista Opinión, que sale mensualmente, del Centro Cultural Espírita de Porto Alegre. Presidió la Confederación Espírita Panamericana del año 2000 al 2008 y colaborador de la revista Evolución. Yacira, Milton, les agradecemos infinitamente que estén con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitação. Bom, queridos amigos, também vou compartilhar uma tela. Espero conseguir compartilhar minha tela em pantalla e depois saber também sacá-la. Creio que já está. Passo agora para ampliar aqui minha tela. Ok. Está em ordem inversa. Vamos lá. Agora sim. Buenas tardes a todos, uma vez mais, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Primeiro que todo, quero expressar meu agradecimento à direção do CIMA, em especial a nossa querida Yolanda Clavijo, por a oportunidade que nos brinda de divulgar o trabalho, e especialmente por congregar-nos para um conversatório o dia de hoje sobre a coleção Livre Pensamento. Igualmente, quero expressar meu incomensurável agradecimento à coordenação da coleção Livre Pensamento Espiritismo para o Século XXI, por haver-me brindado a oportunidade de escrever minha parte neste livro. Um trabalho que foi placentero e que me permitiu aprender bastante. A la escorrência do coautor, como é bem sabido por todos, Milton Medrán é uma das maiores autoridades intelectuais em nosso meio. E, naturalmente, realçou sobremaneira esta obra. Um agradecimento a Magda por seu toque artístico, com o belo trabalho de diagramação, e com profunda gratidão agradeço aos companheiros do CPDOC, que fizeram um aporte extraordinário com a revisão e com toda a labor de estruturação para que o texto quedasse adequado, especialmente meu texto. A todos os tradutores também mis agradecimentos, a nossa querida Conchita por sua dedicação incansável para que nosso trabalho de la coleção seja leído também em inglês e em espanhol. Também um agradecimento a nossa amável e pura Angelique, que dedicou seu tempo para traduzir este livro. Um beijo de agradecimento a meu marido, meu professor incansável de todo dia, e uma gratidão, gratidão imenso a todos os presentes. Muitas graças por dedicar seu tempo e sua atenção a nossa obra no dia de hoje. E não poderia deixar de, por último, já les pedir perdão por antecipação por minhas dificuldades com o espanhol. Intentaremos aqui um portunhol. Esta é a portada de nosso livro. Nossa querida Magda la criou para toda a coleção Livre Pensamento, em la que cada um de los livros tem um color determinado.
Bien, el libro se divide en 6 capítulos, 3 de la autoría de Medrán y 3 escritos por esta servidora. Al final del libro se encuentra el manifiesto espírita, que se extrae del contenido del propio libro. Em atenção à solicitud de Milton, seguiremos en orden inverso. Aunque él redactó los primeros capítulos, hablaré primero sobre la parte que yo escribí. Después habla Milton. Mi primer capítulo es el tercero del libro y tiene el título Ética y Moral, Moralismo y Moralidad. En este capítulo, intento traducir en un vocabulario actual y coloquial las diferencias fundamentales entre el moralismo conservador, muy vinculado a la gasgonería religiosa, y la moralidad resultante de la reflexión consciente sobre el actuar en el mundo. No se trata, obviamente, de plantear una ética espírita, estrictamente espírita, ya que el bien que deseamos es el mismo que los demás buscan también. De esa manera, frecuentar un centro espírita, donar cestas básicas de alimentos, incluso estudiar con seriedad el espiritismo, por sí mismo no garantiza que cambiaremos nuestra forma de ser. En el texto también pongo de manifiesto el sentir de que el comportamiento ético se deriva de la construcción permanente de un conjunto de valores que paulatinamente pasan a formar parte de la personalidad. Es por ello que nos cuesta tanto incorporar actitudes éticas en nuestros tiempos. Hablamos de ética, reconocemos lo que es antiético y hasta deseamos adoptar posiciones más éticas. No obstante, tal deseo no se expresa en nuestras acciones diarias, o al menos no tanto como lo deseamos. Difícilmente alcanzamos la condición de hablar, propugnar, sugerir comportamientos que ya hemos internalizado, que se traduzcan en nuestra conducta del día a día. Igualmente, recalco la importancia de cultivar la fe a partir de la razón. Esto significa principalmente fe en nosotros mismos, en el prójimo, fe en la vida, así como la diferencia que eso tiene con aguardar cómodamente a que Dios obre por nosotros. Además, expongo mi comprensión de que la moralidad deseable debería derivarse de la libertad, ya que el autoritarismo y todo tipo de imposición de comportamientos por la fuerza no redundan en actitudes eficaces y deseables. Antes bien, expresan el falso moralismo,
principalmente porque en tal condición exigimos de los demás lo que nosotros mismos no hacemos, no somos todavía capaces de hacer. En tal sentido, suscribo la tesis de que la libertad se presenta como el supuesto de la moral autónoma. Después escribí un capítulo, un segundo capítulo, es el cuarto del libro, llamado Espiritismo y las leyes morales. A mi juicio, las leyes morales que comprenden la tercera parte del libro de los espíritus podrían interpretarse como un verdadero tratado de ética. Afirmo en el texto que las leyes morales realizan un aporte importante en la construcción de la normativa ética deseable que queremos, que deseamos. Asimismo, reconozco que la materialización de tal entendimiento en acciones concretas implica un largo camino hasta que formen parte de la estructura del ser. Veo que, como en casi todo lo que se estudia a la luz de la filosofía espírita, la comprensión de la ética pasa también por la revisión del concepto de la reencarnación. Ejemplo, saber que la negligencia con la sustentabilidad del planeta hoy en día implicaría que volveremos a un mundo peor, o quizá ni siquiera sea posible reencarnar aquí, lo cual sugiere mejorar nuestra actitud para respetar más la naturaleza. Sabemos que ser ético significa respetar al prójimo sin importar su condición. Y más si estamos conscientes de que podríamos estar en sus zapatos en una próxima existencia, también contribuiría a que seamos un poco más respetuosos hoy. Del mismo modo, proclamar el sufrimiento como una necesidad para la evolución es negarse a ver la injusticia social, los prejuicios y la discriminación, entre otros. Las actitudes éticas no se sustentan en el silencio frente a la violación de un derecho. ¿Cuántas veces hemos nos preguntado qué hacemos nosotros cuando vemos una situación de injusticia? Tampoco en la miseria de alguien que no tiene que comer. ¿Qué hacemos nosotros en nuestra condición de, aspas, espírita ético? Es así que la inequidad social nos ofrece un terreno fértil para el trabajo y no para la omisión, sea el pretexto que sea. Por tal motivo, la mejor comprensión de la reencarnación presume también el comportamiento ético. Tratamos de enfatizar la visión espírita de que la encarnación es una gran oportunidad para generar felicidad. Sin embargo, nadie es feliz solo, de modo que la búsqueda, el aprendizaje y las construcciones no deberían girar tan solo en torno a nuestro interés. Nos exige
una actitud responsable para reformar también nuestras instituciones. Outro ponto que intento abordar consiste em la maneira em que lidiamos com nossas imperfeições. Considero que este tema também é importante em referência à ética. Se não encaramos nossas dificuldades, passamos a integrar o grande grupo de hipócritas. La propuesta espírita no cuenta con nuestra perfección. Somos nosotros quienes, por vanidad y orgullo, preferimos ponernos una máscara para simular lo que no somos. No obstante, ese falso comportamiento está divorciado del compromiso ético. Defendí que la perfección de nuestro patrón ético resulta de la integración entre nuestros intereses individuales y los intereses generales, colectivos y plurales. Traté, además, acerca de lo que sería la ética frente a las demandas actuales, ya que históricamente la sociedad se resiste a confrontar el tema de la inequidad que históricamente está presente en nuestras vidas. Convivimos con la intolerancia a la diversidad y a la identidad de género, la xenofobia, la misoginia, el racismo, la división de clases y tantos otros atentados a los derechos humanos y la democracia. Son temas tormentosos que encierran prejuicios de diversas proporciones y matices. En la conversación que sostuve con John Spurua, el autor del prefacio de este libro, él se preguntaba si este capítulo, aunque pertinente y apropiado en su ficción, no estaría muy centrado en la realidad de Brasil. Lo reflexioné e hice dos consideraciones para conmigo misma. Primero, puede que él tenga razón, pero en este caso difícilmente yo lo haría diferente, ya que la persona se impregna de su realidad. Hacemos parte de nuestro contexto que nos influencia por demás. Dos, sin embargo, principalmente al escuchar a las mujeres de otros países en el movimiento mundial de mujeres espíritas para la defensa de los derechos humanos, más me convenzo de que grande parte de nuestros problemas están también presentes en todo el mundo, especialmente la intolerancia a la diversidad y a la identidad de género, la xenofobia, la misoginia y el racismo. Hay en todo el mundo. Luego, aunque no exista la predominancia en la diferencia de clases que experimentamos, el prejuicio y la discriminación siguen muy presentes en el mundo. Y debería considerar también que siempre tengo la vista puesta en los aspectos relacionados con los derechos humanos. No me atrevería, por ejemplo, a hablar de economía y otras ramas del conocimiento, del saber, porque no tendría ningún aporte.
Eu passei aqui, penso que saltei demais de las pantallas, pero vamos prosseguir desse mesmo modo. En este capítulo, fijé atención en el inmenso desafío humano de convivir con incontables visiones del mundo. Creencias, filosofías, gustos, ideologías y orientaciones. Busqué compartir mi noción de que vivir em meio de uma abundância de possibilidades, superar a dicotomia certo, falso, bonito, feio, bueno, malo, lícito, ilícito, etc. Admitir a coexistência com pessoas distintas, sem que uno deva necessariamente prevalecer sobre o outro, representaria, a meu juízo, um salto muito grande hacia uma etapa superior da sociedade. Quero manifestar que, aunque outros livros da próxima série da coleção Livre Pensamento abordarão mais especificamente algumas dessas pautas sociais, hice um repasso por várias, considerando a perentoriedade de enfrentar certos temas hoje, como a saúde, a segurança e a justiça, a democracia, a educação, a diversidade, a ciência e o progresso, o amor e a solidariedade, o trabalho. Todos esses temas dependem extremadamente do melhor patrão ético. En este capítulo, hablo asimismo de la alteridad, sea desde el punto de vista de la filosofía general, sea desde el punto de vista espírita. No podemos expresar nuestra identidad sino por las muchas ideas que intercambiamos en relación con el colectivo. Es decir, nuestro actuar y pensar obligatoriamente debería considerar al otro, al prójimo, que por regla general no percibimos en nuestro individualismo. Igualmente, abordo el tema de las penas y de los castigos que rigen nuestra cultura cual fenómenos imprescindibles. Lo mencioné porque, por lo general, resultan del ansia de venganza, sin producir el resultado deseado que nos beneficiaría. Deduzco luego que la moralidad consciente no viene a fuerza de castigos. Eso sí, guarda relación con la oportunidad para el aprendizaje y a partir de condiciones adecuadas y favorables para comprender mejor la vida. Decidimos finalizar el libro con un manifesto bastante representativo do pensamento espírita que intentamos poner en el trabajo. En nuestro punto de vista, consideramos esencial y urgente que nos aliemos a los movimientos de defensa de los derechos humanos, que nos unamos por causas humanistas y deseemos un sistema de justicia capaz de proporcionar seguridad para todos, que optemos siempre por la democracia, que tengamos como meta la educación, como propuso
Allan Kardec. Que cultivemos permanente respeto a todo ser humano, por su condición de humano, de gente que merece respeto. Que estemos abiertos a los descubrimientos científicos, que seamos capaces de ofrecer un trabajo digno a todo que quiere y puede trabajar. Que contribuyamos para crear las condiciones que permitan superar la inequidad social. Y finalmente, que el amor sea nuestro norte. Muchas gracias, amigos. Bueno, muchas gracias a todos por estarem aqui presentes. Uma alegria imensa em poder atender a esta invitação de cima. E sempre que hablo aqui, nestas oportunidades em que estamos falando virtualmente, me recuerdo de las oportunidades que tuvo de hablar personalmente acima em Caracas e Maracay, e naquele auditório lindo del edifício Iberia, piso 16, se me acuerdo bem, donde Sima hacía siempre sus reuniones dominicales. E em algumas oportunidades, eu pude comparecer em viagem a Venezuela e me siento, de uma certa forma, presente com os amigos de Sima nesta oportunidade em que estamos neste contato. Uma alegria de ter presentes aqui nesta reunião amigos de países de América, de Europa, companheiros livres pensadores de CEPA. Eu optei, diversamente de Jacira, de fazer um contato mais informal, uma conversação mais informal sobre os propósitos de este livro que Jacira e eu escrevimos. Ella, de uma forma brilhante, expuso a estrutura do livro, notadamente as consequências da adoção de uma ética, de uma moral adoptada por el espiritismo. Me parece que podemos fazer considerações sobre a natureza mesma de esto que chamamos de moral, ou que chamamos de ética. E aqui está a primeira distinção que a mim me gostaria de fazer. Há uma distinção formalmente, doutrinariamente, destes dois términos, ética e moral. Se diz formalmente que a ética é especulativa, é um estudo especulativo do comportamento humano, da ação humana para o bem, e que moral seria normativo, seria a normatização de comportamentos humanos. Pero Allan Kardec preferiu essa denominação de moral para exponer isto que chamamos de uma consequência, e Jacira
hizo muy bien en destacar determinados comportamientos humanos y que son imposiciones de la vida humana y que están en el conocimiento y en las actividades de todo el mundo hoy, de un mundo civilizado, si así pudiéramos decir. Si la moral se puede considerar, como consideró Kardec, algo que no es normativo, pero especulativo, de establecer los fundamentos del comportamiento humano, nós vamos, e isto destacamos em los primeiros capítulos do livro, vamos encontrar neste exame de la ética diferentes, distintas formas de estabelecer estes orígenes. Por exemplo, se pode perguntar, e esta pergunta eu la lancé no primeiro capítulo do livro, ¿la moral es una convención? Simplemente una convención. Se convenciona, la humanidad, las sociedades convencionan para vivir bien, para vivir éticamente, convencionan reglas que salen de la necesidad de esta conveniencia. O la ética o la moral es resultado de una actividad racional. Es una, digamos así, una imposición de la propia razón. ¿O será que moral es una revelación que no está ni en las convenciones humanas, ni tampoco en estas normatizaciones, y ni tampoco en revelaciones, sino que, o ni tampoco en esta experiencia humana, y sí en revelación que viene de otro mundo, de las religiones, del misterio. Allan Kardec optó por ver en la ética, ver en la moral, una actitud, un origen eminentemente racional. Y esta discusión es antigua, viene lá de los griegos, viene de Sócrates y Platón, que tenían esta visión de una ética, de una moral racional. Y Sócrates discutía con los sofistas, que decían que no, la moral es una simple convención humana. Y Sócrates decía, no, la moral está en la razón, proviene de la razón. Y esta es una discusión que se extendió por toda la historia de la humanidad. Los filósofos idealistas, entre los cuales están Sócrates, están Platón, está Schelling, está Hegel, están otros luminares de la humanidad, ven en la moral un origen eminentemente racional. Entonces, esta es una discusión antigua. Y podemos decir así, pero como si el espiritismo admite que la moral es una determinación, tiene como origen la propia razón, ¿cómo se puede
establecer que el espiritismo, ¿cómo se puede decir? Que el espiritismo es una revelación divina. Y hasta se dice que el espiritismo es una tercera revelación y que son enseñanzas de los espíritus. Allan Kardec, aunque tenga también establecido que el espiritismo, dicho que el espiritismo sería una tercera revelación, enfrentó esta cuestión del origen de las enseñanzas espíritas como teniendo como foco no las enseñanzas de los espíritus, y sí lo que llamó de ley natural. Y con esto se puso en armonía perfecta con todos los filósofos racionales, con las observaciones que la humanidad, a que la humanidad llegó, notadamente en el iluminismo, que en español se dice iluminismo. Ilustración. Ilustración. La ilustración, que fue aquel momento de la humanidad en que las reglas de la convivencia humana dejaron de ser una imposición de la religión, notadamente de la religión, para serem entendidas como una ley natural que debe atingir, que debe alcanzar a toda la humanidad. Y con esto estaban de acuerdo, por ejemplo, con Cicerón, aquel gran estoico romano, gran orador romano, que decía así: hay una ley verdadera, una norma racional, según la naturaleza, escrita en todos los corazones, constante y eterna. La misma en Roma, en Atenas, tiene a Dios por autor. No puede, por tanto, ser revocada ni por el Senado ni por el pueblo. Es exactamente esta concepción de ley natural y que se estableció en el derecho, en la historia del derecho, en aquel que llamamos de derecho natural, la escuela de derecho natural que tuvo en Hugo Grocio, el holandés Hugo Grocio, el gran vulto. Hugo Grocio, que vivió en el siglo XVII, decía que existe una ley natural que es aplicable a toda la humanidad y que el derecho positivo debería siempre estar de acuerdo con esta ley natural. Esta ley natural, decía Hugo Grocio, existiría mismo que Dios no existiera o que no se preocupase con las cuestiones humanas. Asimismo, existiría esta ley natural porque está en la naturaleza. Allan Kardec adoptó exactamente este sentido, esta visión de ley natural, cuando pregunta en la pregunta 614 del Libro de los Espíritus, hace la siguiente pregunta a los espíritus: ¿qué debemos entender por ley natural? Y los espíritus contestan a él
con esta definición que a mí me parece importantísima para entendermos toda la propuesta espírita en materia de ética y en materia de moral. Una ética natural, no religiosa, racional, y que debe tener vigencia tanto para creyentes como para no creyentes, tanto para religiosos como no religiosos, asumiendo así Kardec esta visión que viene lá de los griegos de que la moral es racional. Entonces, a esta pregunta de Allan Kardec, ¿qué debe entenderse por ley natural? Los espíritus le contestan diciendo así: la ley natural es la ley de Dios. ¿Por qué dice que la ley natural es la misma ley de Dios? Porque los antiguos cristianos, y notadamente San Agustín, en la patrística, la fase del cristianismo de la antigüedad, decían que había una legislación divina, eterna, que no debería ser, que no necesariamente, no debería ser comprendida por el hombre, por el ser humano, y sí obedecida. Y que la iglesia tenía esta misión de interpretar la ley de Dios para que la humanidad la siguiese. Y que solo siguiendo la ley de Dios que el ser humano obtendría las glorias y la felicidad eterna después de la muerte. Allan Kardec, con esta visión de una ley natural que los espíritus dicen que es la misma ley de Dios, contraría esta visión de San Agustín, de que había una ley de Dios incomprensible para la humanidad y que habría otra ley natural, esta más comprensible y esta racional. Los espíritus, en esta contestación a pregunta de Allan Kardec, deshacen esta diferencia, esa distinción entre ley de Dios y ley natural, diciendo que la ley de Dios, vamos al texto de nuevo, la ley natural es la misma ley de Dios y que es la única verdadera para la felicidad del hombre. Le dice qué debe hacer o no hacer, y él, el hombre, el ser humano, solo es infeliz cuando de ella se aleja. Y más adelante, en el ítem 621, cuando Kardec pregunta dónde está grabada la ley natural, los espíritus contestan en la conciencia. Entonces, esto de una cierta forma dispensa cualquier normatización de la ley. Y dispensa de tal forma que Allan Kardec, en una pregunta del libro de los espíritus, llega a preguntar a los espíritus si sería posible una sociedad se administrar solo obedeciendo a la ley natural. Los espíritus dicen, no es posible, porque en el estadio moral en que está la humanidad, hay que establecer reglas de comportamiento. Pero estas reglas de comportamiento, esta normatización de la ética, de la moral, lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer, siempre y siempre debe estar de acuerdo con la ley natural.
Es así una visión que el espiritismo tiene de una moral racional, que puede incluso ser revelada. Los espíritus nos trajeron consideraciones importantes en las 10 leyes morales de la tercera parte de los libros de los espíritus: ley de adoración, ley de reproducción, ley de trabajo, ley de libertad, ley de sociedad, ley de distribución, ley de conservación, en fin, 10 leyes morales que se sintetizan por la última, que es la ley de la justicia, del amor y de la caridad. Los espíritus contribuyeron en este trabajo que hicieron junto a Kardec con una ética que profundiza las grandes cuestiones humanas, tanto que cuando Kardec, en el ítem 648, propone a los espíritus estas 10 leyes naturales, que son proposiciones de él, Kardec, y no de los espíritus, y pregunta a los espíritus cómo ven ellos esta división. Los espíritus dicen una óptima división, porque atiende, porque está de acuerdo con todas las circunstancias de la vida. Y la más importante, que resume todas las demás, es la ley de la justicia, del amor y de la caridad. Pero o que me parece importante para nosotros, espíritas, libre pensadores, no solamente a nosotros que no somos religiosos y que vimos en el espiritismo una expresión de la ley natural, que es la misma ley de Dios, es importante decir que esta ley, la ley natural, está grabada en la conciencia humana, y que esto dispensaría cualquier normatización religiosa, porque ella está firmemente atrelada, ligada a nuestra propia razón. Por esto se dice que el ser humano fue criado a semejanza del propio Dios, del propio Creador, porque tenemos en la razón, que es la gran cuestión, la gran orden a establecer el orden mundial, el orden universal, tiene en la razón sus propios fundamentos. Entonces, esta es la consideración que me gustaría de hacer, recordando todavía a un gran filósofo moderno que fue Kant, que decía que el ser humano, él puede accionar, él puede vivir, o puede realizar sus acciones, puede actuar o de acuerdo con el deber o en el sentido del deber. La mayoría de las personas actúan de acuerdo con el deber, porque así aprendieron con sus padres, así aprendieron con su religión, así serán obedientes a la ley, así no serán castigados. Están accionando de acuerdo con el deber. Pero, decía Kant, el gran desafío humano es accionar en el sentido de deber, porque este está
inserido, inserto en la conciencia humana. Basta ter oídos de escuchar y ojos de ver en la naturaleza el verdadero sentido de la vida. Y para finalizar, tan somente, me gustaría de realzar, de resaltar otro capítulo que escribí con el título de Ser ético igual ser feliz. Esta me parece, en términos de moral, de ética espírita, la gran contribución que el espiritismo hace a la humanidad. Que ser ético implica necesariamente o se traduce necesariamente en ser feliz. Que não há outro caminho para a felicidade tão almejada, tão deseada por todos, que não seja el sentido del bien. Concordamos com o pensador espírita brasileiro, Reinaldo de Lucia, que cito em dos capítulos do livro, que no se debe insistir en la tesis de la revelación. Para él, los diversos significados que se dan a esta palabra revelación solo confunden y nada explican. El espiritismo, mucho más de que una revelación, es una invitación a que miremos para dentro de nosotros mismos, para que consultemos nuestra conciencia y que nuestras acciones, para que seamos efectivamente felices, porque en la visión optimista del espiritismo, el ser humano existe para ser feliz y para que seamos necesariamente felices, diferentemente de lo que dicen las religiones, notadamente el cristianismo, que solo serán felices y que solo se salvarán aquellos que obedeceren las reglas de una religión. Para nosotros espíritas, y no totalmente para nosotros espiritistas laicos, para nosotros la felicidad está necesariamente adstrita, ligada, es consecuencia de nuestros propios actos, de nuestras propias acciones. Y para sermos felices, necesariamente, seremos que ser éticos. Esta era la breve contribución que me gustaría, o la breve reflexión que me gustaría de hacer en la oportunidad en que lanzamos este libro que tuvo el honor de escribir juntamente con mi amiga Jacira, presidente da antiga Confederação Espírita Pan-Americana, da hoje CEPA, Associação Espírita Internacional. Foi honor para mim ter tu companhia, Jacira, neste trabalho, e esperamos que esta contribuição que hicimos a quatro manos e com a contribuição de todas aquelas entidades e pessoas citadas por Jacira no início de sua habla, que esta contribución puede efectivamente nos llevar a un entendimiento, a una comprensión del verdadero sentido de la vida que el espiritismo tiene como un conocimiento que verdaderamente liberta por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia capacidad de evolucionar, de buscar caminos a partir de los dictames que están grabados en nuestra propia conciencia como seres racionales, morales, inteligentes
y que tenemos por destino siempre, siempre la felicidad. Muchas gracias. Excelente, Nilson, excelente, Yacira, muy reflexivo, creo que dejan a todos con algunas interrogantes que vamos a empezar a plantear. Te dice César, muchas gracias, excelente charla. Me gustaría preguntar al doctor Milton, ¿es compatible el espiritismo de Kardec, altamente progresista, con temas como porte de armas o legítima defensa, tan defendidos por los medios, en los medios espíritas brasileños? Por favor, José. Me parece que a pergunta foi para você. É para o Milton a pergunta? Pero yo creo que lo pueden contestar cualquiera de los dos. Sim. O complementar. Ok. Eu começo, o Milton pode falar depois também. Eu não vejo compatibilidade. Não é possível. O espiritismo, em meu ponto de vista, é uma teoria, uma filosofia, uma doutrina, o que seja, de paz, humanista, de solidariedade, de amor. Não pode conformar-se com propuestas de armar as pessoas para que se defendam mediante violência, por la violência. Não há violência maior que matar uma pessoa. É sacar-lhe o maior direito de um ser humano, que é a vida. Então, em minha opinião, uma filosofia humanista, centrada na valorização do ser humano, não se conforma, não é compatível com a proposta de segurança por meio de violência. Esta é minha opinião. Humanista e pacifista. O espiritismo é uma proposta eminentemente pacifista. Tanto que, como eu ha dicho, se llega a sonhar com um mundo sem armas, um mundo donde siquiera necessidade tendríamos de tener leyes penales que castigam e que sea posible em um dia que nos orientemos todos por nuestra propia conciencia, porque como emanaciones de la divinidad que todos somos, tenemos en nosotros mismos la capacidad de entender, de comprender el verdadero sentido de la ley natural. Pacifismo siempre, no violencia siempre. La guerra es un atraso, como dice Allan Kardec, es la predominancia de la naturaleza animal sobre la naturaleza humana, dicen los espíritus en una pregunta que les hace Kardec sobre la guerra. La guerra es una demostración del atraso de la humanidad. La violencia, sea como sea, también lo es. Soñamos con un mundo donde no sea necesario la existencia de armas, donde no sean necesarios siquiera la existencia de ejércitos, de fuerzas armadas, porque tenemos sí, condiciones los humanos, por la racionalidad que tenemos en nuestra propia alma,
tendríamos la posibilidad, sí, de vivir en un mundo enteramente pacífico, armónico, solidario, donde todos se amen y se respeten como verdaderos hermanos. Les pregunta Juan Antonio Torrijos. ¿Se propone suficientemente en el espiritismo cualidad moral y ética, o se habla más de lo llamativo del espiritismo como la mediunidad y sus vertientes y la vida en el mundo espiritual? Empeço yo, Milton, y tú encerras. Yo pienso que el espiritismo propone mucho más la vida humana. Ofrece muchos subsídios, muchos fundamentos para que vivamos de forma más ética y moralizada. E que pensemos na grande oportunidade que é uma existência. Se estamos nós focando, nos dedicando unicamente à vida para depois da morte, estamos desperdiçando o tempo, estamos adiando, porque a hora é a hora. Es aquí y ahora es el tiempo de hacer las cosas buenas que tendremos de hacer. Claro, no estamos prontos, no estamos listos, pero la propuesta es muy buena, ofrece una contribución fantástica. No es el único camino, es un camino, pero un buen camino, que ofrece muitas possibilidades de avançarmos. No entanto, entretanto, estamos muito mais preocupados com coisas que não nos saquen de nossa condição de conforto. Decimos zona de conforto, porque não tendremos que fazer nada agora. É para o futuro, pensar ações que não nos movam, que não exijam atuações positivas, propositivas. Em minha opinião, é para a hora e oferece grande contribuição. Tanto Jacira como eu repetimos más de una vez en nuestro pequeño ensayo una afirmativa de Kardec que es basilar, que es importante para reconocer la calidad del espiritismo junto a las personas. Cuando dice Kardec, se reconoce al verdadero espiritista por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el espiritista no es ningún privilegiado junto a camadas humanas, a sociedades, a propuestas humanas otras. El espiritismo es un camino, como dijo Jacira, es una búsqueda de interpretación de la ley natural simplemente y que reconoce como una característica del ser humano su imperfección y su perfectibilidad, su capacidad, su posibilidad, diría más, su fatalidad de ser alguien que llegue
a la plenitud, a la perfección, como dicen los espíritus, que no sabemos exactamente qué sea la perfección, pero un camino que nos lleve a esto, a partir de nuestras imperfecciones, a partir de la capacidad que tenemos de dominar nuestras malas inclinaciones que existen, porque estamos en un proceso de crecimiento, porque estamos en un proceso de aprendizaje. Así que el espiritismo no viene para salvar la humanidad, es una búsqueda de interpretación de la ley natural, es una búsqueda de hacer el ser humano entender su condición primordial de espíritu inmortal, que viene lá de su condición de simples, de sencillo y ignorante, y que va en búsqueda de la perfección. Simplemente eso. Muchísimas gracias a los dos. Tienen otra pregunta de César. Tienen otra pregunta de César. ¿Se podría decir que la intolerancia es incompatible con la caridad espírita? Por supuesto, por supuesto. Mauro y yo estamos caminando en la dirección de afirmar que solo es posible una intolerancia, exactamente con la intolerancia. No podemos aceptar la intolerancia. Y si compartimos situación de intolerancia, es nuestro deber decir que aquello caracteriza intolerancia y eso no es una cosa admisible. Tendremos que evolucionar nuestro pensamiento para el respeto. Las diferencias son formidables. Las diferencias contribuyen. No es posible aprender cuando estamos todos en el mismo patamar de igualdad. Las diferencias son naturales. Un tiene estatura baja, otra alta. Un tiene color de piel blanco, otro negro. Un tiene gusto por la danza, otro no. A uno es bueno una cosa, a otro no. Son diferencias, algo natural que tiene origen biológica o cultural. Eso es natural. Pero eso no nos da el derecho de decir que uno es mejor que otro. O no da el derecho de hacer discriminación. Algo que es bello para uno no es bello para otro. Y somente podremos evolucionar cuando for posible respetar el derecho de cada uno de ser como es, de gustar del que gusta, de hacer lo que quiere hacer. Eso es imprescindible. Respeto es un valor en sí, un valor ético, humano, que a nosotros incumbe respetar. Muchas gracias. De verdad, nosotros acá en la Sociedad Argentina del NEA, la Sociedad Kardecista del NEA también compartimos con el pensamiento de un kardecismo más tolerante y que respete las diferencias. Gracias. Milton, ¿vas a complementar? Allan Kardec, cuando hizo aquel ensayo, aquella propuesta meramente didáctica de clasificar los mundos habitados, puso el planeta
tierra como siendo del segundo, en la segunda posición de crecimiento, solo más atrasados que de que estos mundos que ele llama de pruebas y expiaciones serían los mundos primitivos. Y tal vez, yo pienso, que una de las características esenciales de este mundo, del nivel de la Tierra, sea precisamente esta característica de vivirmos, de convivirmos con personas tan distintas unas de las otras, tan desiguales en conocimiento, en moralidad, en procesos distintos de evolución. Y esto se observa en todas las comunidades humanas, en nuestro trabajo, en nuestra vida civil, social y en la propia familia. Tenemos estas distinciones de espíritus tan distintos unos de los otros. Y esto implica necesariamente en desarrollarnos en nosotros este espíritu de tolerancia. Un pensador espírita que yo incluso cité en el libro y en la propia exposición de hoy, que es nuestro amigo Reinaldo de Lucía. Reinaldo propone que en vez de tolerancia se use el término alteridad, que alteridad es más do que tolerancia, porque tolerando los otros nos lo aceptamos, pero tenemos reservas con él. Pero lo que él llama de alteridad es la capacidad de podernos aceptar integralmente el otro con sus características, con sus vicios, con su incapacidad de entender lo que nosotros pensamos que ya tenemos comprendido. Me parece una propuesta muy buena y me parece que en mundos del nivel de la Tierra es el gran desafío del ser humano, de convivir armónicamente con aquel que es diferente de él. Tiene una pregunta de Amorín. Gran presentación. Considerando la afirmación de Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo, y la regla espírita, fuera de la caridad no hay salvación, ¿sería este el núcleo de la ética humana independientemente de las creencias? Querido Amorim, muito obrigada pela sua presença aqui, prestigiando o nosso trabalho. Eu penso que sim, e que é a essência do trabalho. Ponermos a pensar se estas coisas que hablamos el dia a dia, sem pensar muitas vezes como amar o prójimo, é lindo, é necessário, é formidável, pero ni siquiera temos la exacta compreensão de que sea caridad. Poder donar dinheiro, poder donar algo que ni mesmo a nós sirve mais, é fazer caridade, é fazer caridade. Então, penso, Amorim, que este trabalho nos leva a reflexionar sobre isso. Meu papá foi religioso fanático e morreu dizendo que importa a homem ter religião
si no tuviera moralidad, si no pudiera vivir éticamente. Entonces, pienso yo que este es el sentido de nuestro trabajo. Proporcionar la oportunidad de reflexionar sobre el significado de considerar el otro verdaderamente, respetar el otro verdaderamente, no solo decir qué significa amar el prójimo, desear que sea quemado vivo porque hizo algo que no es bueno. Entonces, entiendo que tú asimilaste muy bien, Amorim. Gracias. No fue por otra razón que los espíritus, contestando a Kardec, cuando les preguntó en el ítem 648 sobre la división que Kardec hiciera de la ley natural, y al decir todas las 10 leyes, los espíritus dicen, la última es la más importante porque es un resumen de todas las otras, la ley de la justicia, del amor y de la caridad. Justicia necesariamente implica en amor, porque no se hace justicia a nadie si no lo vemos, si no lo tenemos como un ser a quien amamos. Y la caridad es el propio amor en acción, en actividad, en exemplificación, en realización. Así que me pareció muy buena esta alusión que Amorim hace entre los dos dichos de Jesús, diciendo que amásemos al otro como amamos a nosotros mismos, y de Kardec, que dice que afuera de la caridad no existe salvación. Salvación en el sentido de crecimiento, en el sentido de felicidad, de perfección, si podemos entender lo que sea esta cosa de perfección, tan imperfectos que somos. Muchas gracias. Aquí tiene una pregunta de Eurídice en el contexto de lo que estamos viviendo actualmente. En el supuesto de que ustedes puedan hablar directamente con el presidente de Rusia, ¿qué le dirían? Diríamos, No. ama a tu semejante como amas a ti mismo, señor Putin. Pero él no nos recibiría. No entraríamos, no podríamos hablar con él, no nos dejaría hablar. Mucho bien. Milton, te dice Amorim nuevamente, somos tan distintos en el desarrollo entre los ocupantes de este orbe, no son diferentes oportunidades, simplemente lo que nos diferencia. ¿No es esta una afirmación jactanciosa? Yo no comprendí. Amorim hizo la pregunta en español o en portugués. No, la hizo en español. Somos tan distintos Sí. somos tan distintos en el desarrollo entre los ocupantes de este orbe. Sí. No Si son... somos tan distintos. Y después dice más algo. Entre los ocupantes de este orbe, si somos tan distintos así. Sí. No son las diferentes, un momentico, Milton, no son las diferentes oportunidades simplemente lo que nos diferencia. Bueno, son ambas las cosas. Somos diferentes, sí,
nacemos con experiencias distintas, todos nosotros tenemos, cada uno de nosotros, una historia, una biografía, experiencias diversificadas, y somos, sí, venimos, aunque tengamos, como dicen los espíritus, sido criados simples y ignorantes todos, estamos en un proceso distinto de crecimiento. Pero sí, las oportunidades en un mundo retrasado como es este, las oportunidades no son dadas a todos como deberían ser dadas, respetando las condiciones de cada uno, de cada ser, con su individualidad, con su capacidad de contribuir para la sociedad, que la sociedad políticamente organizada fuera capaz, debería ser capaz de otorgar a cada uno de estos ciudadanos, de acuerdo con sus posibilidades, con sus individualidades, con su entorno social, con su entorno psicológico, oportunidades compatibles con aquella gente, con aquel ser. Ambas las cosas ocurren. Somos seres que llegamos a este mundo en condiciones diversas, pero en este mundo, en una sociedad políticamente organizada, hay esta necesidad de igualización social, de oportunidades sociales a todos, para que todos podamos crecer de acuerdo con la posibilidad, con las calidades que tenemos cada uno de nosotros, la potencialidad que cada uno tiene. Aquí vas a complementar, Yacira. No, solo agradecer. Estoy perfectamente de acuerdo con la respuesta de Milton. Tienen muchos comentarios muy afectuosos, de muchas felicitaciones. Puedo leer aquí en particular un de Celia Aldegalega, que dice que aprovecha para felicitar ese concepto de alteridad que mencionó Milton, referido a la tolerancia, porque ella comprende que la tolerancia implica siempre autoridad moral de parte de quien tolera. Un abrazo para ti, para Yacira, y para Milton con mucho cariño. Y también Mercedes lo felicita por la obra, haciendo un esfuerzo Mercedes de participar con nosotros. Está con algunas situaciones de salud puntuales, pero permanentes siempre. Y bueno, tienen muchísimas felicitaciones y otros comentarios excelentes. Vanessa González, enfocados en demostración de amor a nosotros mismos, y de esta forma transformaremos nuestro accionar con nuestros hermanos, aun cuando no piensen como nosotros. Gracias, Yacira y Milton. Igual David Santamaría, pues los felicita por las excelentes aportaciones. Todos estamos muy satisfechos, y nosotros, los miembros del Movimiento de Cultura Espírita CIMA, grandemente agradecidos por haber aceptado nuestra invitación para presentar su libro, y como siempre, los quisiéramos tener de invitados permanentes. Les ofrecemos un aplauso entre todos. ¿Quieres complementar algo en Yacira o Milton? ¿Algunas palabras finales? Quero apenas agradecer, Yolanda, agradeço a todos, especialmente a todos de cima por el apoio, e gostaria de lembrar que os livros estão disponíveis para download gratuito em cepainternacional.org.
Muito obrigada, um grande abraço, um excelente final de domingo para todos. Yo también agradezco la tolerancia de los amigos y quiero también recordar que el prólogo de este libro fue escrito por Jonas Purwa y que si eventualmente alguien no pueda leer todo el libro, que lea el prólogo, porque Jonas Purwa hace en pocas líneas, en pocas palabras, una síntesis muy buena de qué entendemos nosotros y buscamos desarrollar en el libro por moral o ética espírita. Muchas gracias a John por esta contribución, muchas gracias a Sima por esta oportunidad de presentación del libro, muchas gracias a todos que nos honraron con su atención y con su cariño. Gracias. Excelente oportunidad. Hasta el próximo domingo.